Muy buenos días amigos, como siempre les damos gracias porque nos permite llegar a sus hogares por medio de este programa, la palabra de Dios en la familia, y agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de estar una vez más con ustedes compartiendo el mensaje, y les invitamos a que nos llame, a que se comunique con nosotros al 541-646-2100, 541-646-2100, para cualquier información acerca de las iglesias o de los pastores, alguna pregunta que usted tenga. Si necesita alguna Biblia también, podemos proporcionarle una Biblia para que juntamente con nosotros vaya confirmando lo que leemos aquí, lo que decimos, y podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y en esta ocasión está el hermano Moisés con nosotros y él queda con el mensaje. Gracias, José. Pues saludos a todos los que nos sintonizan nuevamente. Es para nosotros, como siempre, un gusto que nos permitan compartir este tiempo con ustedes, ¿no? Y para el día de hoy, quería regresar a uno de esos temas que son fundamentales, que son demasiado básicos, ¿no? Dentro del cristianismo. En estos días pasados me tocaba platicar con algunas personas, ¿no? Que pues se considera dentro del cristianismo, ¿no? Pero tiene uno, pues, puntos de vista diferentes a veces, ¿no? Y por eso me puse a pensar un poco en estos temas y de eso quería compartir con ustedes hoy. Cuando usted mira las estadísticas, si usted busca en el internet números acerca del cristianismo, usted se va a dar cuenta de que en todo el mundo hay aproximadamente 2 billones de cristianos. Se considera la religión más grande de todo el mundo, aún más grande que el hinduismo, que el budismo, que el islam. Y uno dice, bueno, pero entonces, ¿dónde están todas estas personas? El cristianismo es un mundo muy grande, es casi la tercera parte del mundo, ¿no? En total hay, que son más de 7 billones de personas en el mundo, y 2 billones, pues casi es la tercera parte. Pero cuando miramos estos números y estas estadísticas, se refiere al cristianismo en general, todo el mundo del cristianismo, y ahí entran el catolicismo, el mormonismo, testigos de Jehová, cristianos evangélicos y todo. Porque al decir cristianos, se dice de que tienen a Cristo como base, creen de alguna manera, en cierta forma, creen en Jesús. Y por eso se consideran cristianos todos. Pero dentro de todo este mundo, cuando uno comienza eh, a investigar, por ejemplo, a preguntarles, bueno, ¿quién es Jesús? De acuerdo a tu denominación, ¿quién es Jesús? Y ya muchos ahí es donde como que nos comenzamos a dividir, a identificar, ¿no? No, pues yo creo que Jesús es solamente el Hijo de Dios, que Él no es Dios. Otros dicen, no, pues Él es un ángel, alguien que Dios creó. Otro dice, no, pues Jesús es el Padre mismo, es Dios mismo. Y mientras uno no haga esta pregunta, hay muchas similitudes. Uno va a las iglesias, adora a Dios, tiene uno la Biblia por base, cree uno en Jesús, en el sacrificio que Él hizo. Pero cuando hace uno esta pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Es cuando hay uno como que se identifica, ¿no? De ahí para atrás hay muchas similitudes. Usted puede ir a muchas iglesias y la mayoría pues es lo mismo, ¿no? La Biblia es la base, pero como le digo, esta pregunta nos identifica, como que nos separa un poquito. Por eso quería pasar este estudio, ¿no? Con ustedes hablando acerca de la identidad de Jesús, ¿no? Y yo sé que este tema es demasiado extenso, pudiéramos hablar de muchas cosas, ¿no? Y como el tiempo es breve, solamente quería hablar un poquito acerca de lo fundamental, ¿no? Hay 3 puntos de vista básicos, tal vez digamos 4, pero 3 son los principales. Y pudiéramos decir que están en una línea. Unos están a un lado, otros al otro extremo, y otros pues están en medio, ¿no? Eh, por ejemplo, hay ciertas denominaciones dentro del cristianismo, como les decía, que creen de que Jesús es el Padre. Él es el Padre mismo, porque en todo el Antiguo Testamento se afirma mucho la idea de que Dios es uno y fuera de Él no hay Dios, no hay Dios. Y por lo tanto, cuando vemos a Jesús, que Él viene en el Nuevo Testamento y se dice, y algunos de los apóstoles dicen que Él es Dios, o sea, Jesús es Dios. ¿Y cómo vamos a reconciliar esas dos ideas de que en el Antiguo Testamento se nos dice de que el Padre es Dios y solamente hay un solo Dios? Y luego en el Nuevo Testamento viene Jesús, y si se nos dice que Jesús también es Dios, entonces tenemos que decir, no, pues entonces tiene que ser el mismo.
Otros dicen, no, pues por cuanto no puede haber más de dos dioses, Jesús no puede ser Dios, solamente el Padre es Dios. Y, pues, y como le digo, ahí esta pregunta como que nos divide un poco, pero quisiera compartir unos versículos que son la base de los que creen que Jesús es el Padre mismo. Y de ahí pues vamos a ver otros versículos de los otros puntos de vista, pero fíjense, Deuteronomio 6:4 es uno de estos versículos bases para los que creen que Jesús es el Padre. Dicen, porque en Deuteronomio 6:4 dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Y ese versículo es fundamento de ellos. Ellos dicen, solamente hay un Dios y punto. Por lo tanto, si hablamos del Padre o hablamos de Jesús, es un solo Dios, es el mismo. No están separados, no, es el mismo porque solamente hay un Dios. Y si Jesús es Dios, tiene que ser el Padre. Él. También está Isaías capítulo 9, verso 6, donde dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjese, aquí el profeta está profetizando sobre Jesús, dice, este niño será llamado Dios fuerte, Padre eterno. Fíjese, y ellos dicen, aquí está claramente, aquí Jesús es el Padre, es el Dios eterno, Él es el mismo Dios. También hay un pasaje donde en el Evangelio según San Juan iba Jesús con sus discípulos, ¿no? Y Jesús siempre les hablaba del Padre. Jesús oraba al Padre y siempre el Padre me envió, el Padre me envió. Hasta que uno de sus discípulos por fin le dice, bueno Señor, pues muéstranos al Padre y nos basta. ¿Quién es el Padre? Muéstranoslo. Y en San Juan capítulo 14, verso 9, fíjese lo que dice. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Fíjese, este es otro versículo clave para ellos. Ellos dicen, pues, Jesús mismo le dice, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, porque la pregunta era, muéstranos al Padre. Y él dice, pues yo he estado con ustedes, no me has conocido. Y si usted mira, todos estos versículos dicen, usan la lógica del Antiguo Testamento de que solamente puede haber un Dios, solamente hay un Dios. Y como en el Nuevo Testamento y en las profecías sobre Jesús se dice de que Jesús es el Dios eterno, de que Él es el Padre, ellos dicen, por cuanto solamente hay un Dios, y se dice de que Jesús es Dios, entonces Jesús es el Padre, y es uno mismo. Y por eso muchos creen de esta manera. Ahora, si nos vamos un poquito al otro lado, ¿no? Después vamos a regresar al punto de vista que está entre medio de esos puntos de vista, pero vamos a examinar el que está en el otro lado. Los que dicen, no, son tres. Ellos sí aceptan el punto básico de que solamente hay un Dios. Y cuando ellos ven que Jesús viene al mundo, dicen, ok, pues el Padre está en el cielo y Jesús vino al mundo, Jesús ora al Padre, por lo tanto ellos están separados. Y si solamente hay un Dios, Jesús no puede ser Dios. Porque pues ya hay un Dios que es el Padre, entonces Jesús no puede ser Dios. Y hay muchos versículos, por ejemplo, cuando Jesús fue bautizado, en Mateo capítulo 3, versos 16 y 17, fíjese, dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjese, en estos pasajes, y hay otros también, donde aparecían separados. El Padre, la voz del Padre hablando en el cielo, de su Hijo Jesús estaba aquí en la tierra siendo bautizado, y el Espíritu venía sobre él. Dicen, claramente están los tres separados, y por cuanto no puede haber tres dioses, o dos dioses, solamente uno, entonces el Padre es Dios, y Jesús es alguien que está separado de él, y él no es Dios, él no puede ser Dios, porque solamente hay un Dios. Y también usan muchos otros versículos como, de hecho, si usted lee casi todas las introducciones de las cartas de los apóstoles, ellos, aquí anoté un versículo, 1 Corintios 1:3, pero este versículo se repite en casi todas las introducciones de las cartas de los apóstoles, dice así, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así es como abren la mayoría de las cartas, siempre el apóstol Pablo diciendo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, siempre haciendo esa diferencia entre los dos. Y
Y también, aunque hay versículos aquí en el Nuevo Testamento donde claramente dice que Jesús es Dios, eh, no hay versículos donde los apóstoles digan Jesús es el Padre. Hay versículos donde ellos dicen Jesús es Dios, pero ellos no dicen Jesús es el Padre. Y por eso es como que nos confunden un poco, ¿no? Como le digo, no podemos reconciliar esta lógica de que solamente hay un Dios y vemos que Jesús está separado, que los apóstoles siempre lo mencionan separado. Eh, pero ahora vamos a ver un poquito de la posición intermediaria, ¿no? Y muchas de las veces cuando uno habla de estos temas, ¿no? Siempre uno como que da los puntos de vista de todos los demás y el de uno nunca lo da, ¿no? Y por eso la gente siempre le pregunta a veces a uno, bueno, ¿y tú qué crees? ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿Dónde están ustedes, no? Si esto creen ellos, si esto creen aquellos, y tú qué, ¿no? Eh, pero estudiando pues la Biblia, ¿no? Y mirando como le digo, tiene uno que estudiar y tomar en cuenta el Antiguo Testamento y también mirar el Nuevo Testamento. Y fíjese, una de las cosas que yo he encontrado para reconciliar esto es de que, por como le digo, en el Nuevo Testamento se establece claramente de que Jesús es Dios. Jesús es Dios. No se dice que es el Padre, pero Jesús es Dios. Y en el Antiguo Testamento se establece también de que solamente puede haber un Dios. Y más sin embargo vemos la Trinidad, vemos al Padre y vemos al Hijo. Eh, Fíjense, la carta a los Hebreos es una carta que casi dedica todo el tiempo a a explicar cómo Jesús es superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento, es superior a la ley, es superior a los ángeles, y explica mucho acerca de Jesús. Fíjense, me gustaría leer en el capítulo 1 de Hebreos, el versículo 5, dice, porque Dios nunca dijo a ningún ángel, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ni dijo tampoco de ningún ángel, yo seré un padre para él, y él será un hijo para mí. Fíjese, aquí está hablando acerca de un versículo que está en los Salmos, ¿no? Donde, hablando de Jesús, Dios dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Fíjese, esa frase no la dice de nadie más, no se puede decir de los ángeles ni del hombre. Al hombre dice que Dios lo creó a su imagen y su semejanza, pero de Jesús se dice, yo te he engendrado hoy. Por lo tanto, Jesús es diferente a todos los demás. De hecho, aun cuando, ahora te voy a compartir otro versículo en Apocalipsis, pero cuando dice que buscaban en el cielo a alguien que pudiera, que fuera digno de abrir aquel rollo, ¿no? Dice que no se encontraba nadie, ni entre todos los ángeles, ni entre nada de la tierra, solamente había uno que era digno de abrir aquel rollo, y era Jesús. Y es porque Jesús es diferente a todos los ángeles. También recuerdan en el huerto del Getsemaní cuando Jesús oraba al Padre, le decía, si hubiera otra forma de que esto se llevara a cabo sin que yo tuviera que pasarlo, dice, pues, haz algo, dice, pero hágase tu voluntad. Y el punto es de que no había ninguna otra manera, porque todo el sacrificio que Jesús tenía que llevar a cabo era un sacrificio divino, era un sacrificio eterno. Y nadie podía llevarlo a cabo, ningún ángel, nadie que hubiera sido creado, pero Jesús fue engendrado, Jesús salió de Dios. Por lo tanto, Jesús, él no tiene principio, él es el principio, porque él estuvo siempre con Dios. Se dice que Jesús salió de Dios, él es, y por cuanto él salió de Dios, él es divino. Es como cuando una persona pues engendra un hijo, ese hijo lleva su sangre, lleva su ADN, los dos llevan el mismo ADN. Y aunque estén separados, el Hijo está separado del Padre, pero llevan el mismo ADN. Y ese ADN de divinidad no lo lleva ni el hombre, ni ningún ángel, no lo lleva nadie. Y eso es lo que distingue a Jesús. Por eso podemos ver que aunque Jesús esté separado del Padre, él es Dios mismo, porque Él salió de Dios, él fue engendrado, Él no fue creado. Nosotros, como le digo, nosotros los hombres fuimos creados, los ángeles fueron creados, pero Jesús fue engendrado, Él salió de Dios, por lo tanto Él es Dios mismo, aunque Él esté separado de Dios. Y en el libro de Apocalipsis se nos dice que a Jesús se le adora en el cielo, Jesús recibe adoración, dice que los ancianos, los ángeles se postran ante Jesús y le adoran. Y hay un principio, ¿no?, en la Biblia de que fuera de Dios no puede uno adorar a nadie, no puede uno rendirle adoración a nadie que no sea Dios. Y por cuanto se nos enseña que a Jesús sí podemos adorarlo, por lo tanto Jesús es Dios. Pero Él no es el Padre, Él es el Hijo de Dios. Y como les decía al principio, pues el tiempo es breve, ¿no?, para tocar un tema de estos, ¿no? Pero quería darles un poquito esas bases, ¿no?, de que mediten en todo eso, ¿no?, en que para
poder hoy creer de que Jesús murió por nuestros pecados y su sacrificio fue suficiente, fue eterno, fue divino, se requiere de que Él sea Dios mismo. Ningún ángel puede llevar a cabo esto, nadie más. Y solamente pues quería compartir con ustedes esta base acerca de diferentes puntos de vista dentro del cristianismo, ¿no? Porque eso es lo que nos distingue, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos de Jesús, ¿no? Y tal vez en el futuro pues podamos expandir un poco más estos temas, ¿no? Aún históricamente, cómo se ha desarrollado estas doctrinas, ¿no? A través de la historia, aún a través de los tiempos de la Reforma, y a través de toda la historia del cristianismo. Pero por el día de hoy pues solamente quería compartir esto con ustedes y como siempre pues les agradecemos que nos sintonicen y les invitamos que mañana domingo pues nos sintonicen nuevamente. Por el día de hoy pues que Dios les bendiga y que tengan un feliz día. Hasta la próxima.